Bueno, Bueno, vamos a seguir hablando de un tema bastante polémico que viene retrasándose en la Cámara de Senadores hace más de un año, porque en el año 2014 ya se ha remitido los antecedentes de juicio político a 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto aparentemente se destraba ahora con un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que viene a poner paños fríos sobre la situación o a agravar más la crisis entre los sectores políticos en la Cámara Alta. Muchos dicen que no se tienen los números para enjuiciar a los ministros de la Corte. El debate también está sobre, o gira en torno más bien, si el juicio político tiene que ser en bloque o caso por caso específicamente. Así que ese va a ser el tema que vamos a abordar en estos momentos aquí en Cabra Cruz. Y para iniciar el debate en la mesa con los invitados, vamos a mostrar el resultado de nuestra encuesta que ya estuvimos tirando en la semana, que señala lo siguiente, referente al juicio político a los ministros de la Corte. ¿Correrá en el Senado el juicio político a ministros de la Corte? Bueno, ahí están los resultados. Un 57% dice que no va a correr, un 43% dice que sí. Así que gana la posición no en este caso, en el sentido de que no va a correr el juicio político en la Cámara de Senadores. Un medio de comunicación, como es de público conocimiento, voy a decir el medio, el diario ABC Color, dice que está corriendo mosca para evitar el juicio político y que están hablando con algunos senadores liberales. ¿Verdad o no? Es una cuestión que siempre se maneja en la clase política y ya lo van a responder los invitados. gracias, Carlos. 200.000 muy bien la dólares. gente, muy bien la gente. Fernando Silva Bacetti, senador, ¿cómo te va? Enrique, Jorge, Senador Carlos, del y PLRA. Senador del a PLRA. toda la audiencia. Sí. Muy Hugo buenas noches. Richard, senador del Frente Iguazú, ¿cómo te va, Hugo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Para- por la invitación. A ver, para arrancar nomás, ¿vos estás a favor del juicio político? Yo creo que, si me permiten una observación sobre la pregunta. La pregunta es si va a correr el juicio político. Yo creo que sí va a correr el juicio político. Otra cosa es el resultado del juicio político. Claro. Nada más que eso. ¿Vos estás a favor del juicio No, político? no, yo sí quiero que se vaya. Ah, Claro. No, pero no entendí tu posición. Vos sí que va. Va a queda? correr, pero no sé. En cuanto a la destitución de los ministros, la destitución es resultado del juicio político. Esa aclaración la quería hacer. Sí, señor. Mira, yo creo, eso lo hemos dicho varias veces, toda la corte tiene que ser enjuiciada, tiene que ser investigada, enjuiciada. Esa es nuestra posición, lo hemos dicho en aquel documento de diciembre del 2014. Nosotros estamos de acuerdo en la reanudación, porque está una reanudación del juicio político. No estamos de acuerdo en que sean solamente 3, ¿verdad? Eso ya vamos a hablar seguramente, ¿verdad? Y después veremos cuál es el sentido de nuestro voto. Hay, diría, 3 posibilidades. ¿A favor? En contra. Dos. No. Después está Abstención, el en no contra. voto, que es la abstención. En contra. Claro, que termina por favorecer, efectivamente, ¿verdad? Pero yo tengo mis críticas a ver, Albert Camus decía, la desgracia de la humanidad es no hablar claro. De este tema nunca se habló claro. Y vamos a partir de una cuestión. Yo creo que el pacto de gobernabilidad de 1992 hasta fue necesario. Podemos estar en desacuerdo con cosas de ese pacto, pero hasta estábamos saliendo de la dictadura, ¿verdad? Desde el ámbito político no se fue capaz de generar un nuevo pacto. Y ese pacto se repitió varias veces, creo que 2 veces más, con juicio político. En términos de la Corte, sí. En términos de la Corte, efectivamente. Y ese pacto ya estuvo y está en proceso de descomposición. Una cosa es estar de acuerdo en la destitución de los ministros de la Corte, pues yo creo que difícilmente uno pueda defender la gestión de los ministros de la Corte, pero el gran debate está en qué es lo que se quiere. Esa es la gran discusión, ¿qué es lo que se quiere? ¿O vamos a seguir con ese pacto absolutamente podrido del pacto de gobernabilidad del 92? O sea, yo digo, termino esta parte acá. Hasta 1999, en plena dictadura, la Corte respondía a un partido político.
Hay una diferencia muy grande en Yo- la selección que se está haciendo ahora. No, el pero déjame. concurso que se No, está haciendo. pero- tú dices la diferencia no, de lo que fue. pero le- mi lo que querido dijo- correligionario aquí muy grande la presente, diferencia entre Fernando lo quiere que fue hacer un fulminar juicio la en bloque. corte que dijo. Espera un poco. Ellos quieren hacer un juicio en bloque. Termino, No, de todas maneras termino esta parte. Decía, hasta 1999, en plena dictadura, respondía a un partido político. Desde 1992, la Corte ha sido funcional, y ojo con este tema, porque para mí este es un fundamento que para otros no serán, para mí sí. Desde 1992, la Corte y el Poder Judicial ha sido funcional al esquema bipartidista en Paraguay. Y eso ha llevado a un tema que no se discute todavía en nuestro país. No vamos a discutir el cuoteo, si es liberal o colorado. No, terminamos siempre, además de la corrupción que se denuncia, terminamos siempre con una corte cuyos miembros son absolutamente conservadores. El conservadurismo de los miembros de la corte, ideológicamente hablando, no está discutido todavía en Paraguay. Yo tengo, Jorge, estimado Jorge, otra visión del tema de la corte. Y hay que colocar ese debate si realmente ahora queremos sacar una corte que renueve el Poder Judicial. De lo contrario, es la misma cosa. Fernando. Bueno, yo respetuosamente, por supuesto, disiento. Nosotros ya venimos abocados desde prácticamente desde 2013. Es más, antes. El gran inicio político de Fernando Lugo fue de la mano del reclamo a la Corte Suprema de Justicia en aquel momento. En el 2008 habíamos bajado las banderas del cambio de la Corte, de la reforma de personas de la Corte, y después se amplió, y es lo que decíamos con respecto a una reforma total, que es una reforma, por eso se creó en el 2014 la Comisión Nacional de Reforma de Leyes, todas las leyes, las 9 leyes principales que rigen el sistema legal. El Consejo de la Magistratura, para garantizar el sistema de selección, sacó un nuevo reglamento, puedo entrar en tiempo real, desde cualquier página web podés hacer un seguimiento de lo que se estudia. Y finalmente tenemos el tema de los hombres. Y por supuesto, como es un juicio político, nosotros necesitamos principalmente ponernos de acuerdo, y lo que iniciamos en ese debate fue con 4 nombres. Y con esos nombres, en un principio estábamos todos de acuerdo, y ahora el sector de Hugo sí tenía una postura más conservadora en ese tema, pero un sector del partido político al cual pertenezco cambió misteriosamente de posición, y ahora estamos con la duda si vamos a tener o no los votos necesarios. Fernando, déjame, quiero plantearte una cuestión, pero voy a decirte una cosa. No, los conservadores son ustedes acá. Porque ustedes quieren repetir el esquema que viene desde 1992. O sea, ustedes No, son los conservadores. Tenemos cambiando no es el todo mismo esto, esquema, no es el mismo todo esquema, esto Enrique. ya Es el tenemos que mismo no, esquema. Pero ¿cómo? No es el reforma mismo. total del sistema legal. Haceme eso todo primero, pero no me vayas a hacer... Bueno, pero no si me vamos a vayas- entrar en eso, Enrique, no vamos a hacer nunca. No, espera. Yo lo que te digo es, vos no me vayas a hacer el mismo esquema que se usó antes, que yo ya lo hablé contigo y con Blas y con, de agarrar y decir, estos en bloque se van, porque en bloque se van impide el funcionamiento correcto del Consejo. de la Vamos a Magistratura. tratar uno a uno. Uno a uno, sí. O si ¿Está no, bien? no. Y uno a uno. Se van a tratar uno a uno. Esa es una parte. Eso Ahora, esto- vamos, mañana tenemos que Esto definir. depende de una cosa, siguiendo este asunto de hablar claro, porque ustedes también deberían de hablar muy claro, porque finalmente ponerse de acuerdo en el Partido Colorado sobre el tema de la Corte parte de ponerse de acuerdo en las internas a ver cómo se va a repartir la Corte. Y en tu partido también. Es igualito. Y ahora mismo, esto que está surgiendo en tu partido, lo digo respetuosamente, también tiene el mismo sentido. ¿O no es así acaso? Yo creo que Bueno, Así pero mismo es. yo te quiero... Entonces, claro. Entonces, hay cosas en las que estamos de acuerdo. Mira que yo no estoy adelantando el sentido de nuestro voto. Pero estamos de acuerdo con el juicio político y hay que terminar este juicio político. Ya el Frente Iguazú después dirá en qué sentido vota, ¿verdad? Porque resulta que me parece de poca seriedad decir, este es un juicio político. Hagámoslo nomás así de cualquier manera. Ya sé que es un juicio político. Pero eso no quiere decir de hacerlo de cualquier manera una vez que termine la repartija de los cargos en la Corte. Pero un problema de fondo, Adri. A mí hay votado, No. ¿verdad? Yo te quiero recordar que nosotros separamos de su cargo al Contralor y al Vicecontralor liberal, y no hubo ninguna repartija. Estaba haciendo mal su trabajo y se le separó. A estas 2 personas, 3 personas, 2 de ellas simpatizantes del partido, nosotros no tenemos ninguna garantía que posteriormente vengan 2 liberales, pero entendemos que hay un mal desempeño de sus funciones
y que deben ser juzgados y debe procederse conjuntamente con todo el proceso de cambio de reforma del Poder Judicial, también iniciarse el proceso. Y aquellos que defienden esta postura y dicen, no, hay que echarla a todos, y en particular el tema de la interna, yo quiero tocar lastimosamente el tema de Efraín Alegre, Paco Valedesma, ¿verdad? Desde 2014 estamos debatiendo esto y no se presentó ningún otro proyecto de juicio político para los otros ministros. No, mentira, no le quieren sacar a nadie. Este proceso que es una componenda porque quieren manejar la Corte para la reelección, pero el que está manejando, el que tiene la postura de la reelección es hoy el colega, amigo Lugo. ¿Y quién es el principal operador dentro del partido? Paco Valedesma, Efraín Alegre. O sea, ellos son los que tienen la postura de la reelección, no nosotros. Nosotros tenemos un compromiso de cambiar la Corte. Y es lo resuelto por el partido y es la línea política que venimos definiendo. Yo creo que hay que ser muy serio nomás en lo que se dice. Y disculpame que te plantee de esta manera. Yo he hablado incluso en conversaciones varias veces, tanto con Enrique por radio como con Jorge por radio. Nosotros nos alentamos el tema de la reelección por la vía de la enmienda, estimado senador. Esa no es la posición ni del Frente Guazú, no es la posición de Fernando Lugo. Fernando Lugo tiene, si se decide, otra vía. Entonces no hay que decir las cosas. Sí, pero que igual no son, la certeza constitucional va a terminar en el porque caso como plantean, usted va a terminar en la Corte de Senador. Porque finalmente, en el caso que eso se decida, tampoco está decidido. Pero finalmente, si vamos a ir con esa lógica, pero acá los cartistas son los que hablan de la reelección permanentemente. ¿O no es cierto? Sí, así es. Así es, Los sí. cartistas son los que hablan de la reelección permanentemente. No somos nosotros, ¿verdad? Y ellos dicen que incluso lo dicen, van a hacerlo por la vía de la enmienda, etc. Pero yo creo que acá esta es una excelente oportunidad de hacer un proceso realmente de reforma del Poder Judicial. Y acá voy a colocar la tercera idea. Este no es un tema de las bancadas solamente. Si acá hubiera un funcionamiento institucional de los partidos políticos, esto hubiera sido el gran acuerdo político de los partidos políticos. Esa es su función. Y no solamente en el tema de la Corte. Tenemos Corte, tenemos Contraloría, Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, tenemos este año Fiscal General del Estado. No, los partidos se están peleando a ver a quién es el interlocutor del partido para poner su gente en la Corte. Así nomás. Esa es la realidad. Senador, Sí. a ver, ¿tú tenés hoy dudas de cómo se conforman las ternas del trabajo que hace el Consejo de la Magistratura? Ahora digo, ¿tenés dudas sobre ese trabajo? Sobre la convocatoria, Yo la creo que- presentación, yo todo creo que se que- haga en público, las audiencias. ¿Hay dudas sobre eso? No, hay un formalismo que se ha cumplido, o sea, sin ninguna duda. Ahora, tiene dos datos tiene importantes. La última vez, porque finalmente tenemos que hablar de las filiaciones partidarias, ¿verdad? La última de los tres fueron de un solo partido, el Consejo de la Magistratura. De un solo partido político. Se presentaron poco Claro, liberales. pero va a terminar así, está bien. Pero esa es la realidad. Segundo, yo te insisto, Jorge, es un tema que hay Pero que eso, empezar... pero eso es el punto. ¿Qué Sí. tiene que ver? De 100%, 88% eran colorados de los que se presentaron. Y se concursa y entraron por calificación. ¿Y qué pasa si no había liberales y el no se concurso, presentaron? O el concurso. porque no confiaron en la transparencia, no había exacto. gente independiente. De hecho, concurso, Jorge, te digo una cosa, el concurso, y hacerlo formalmente bien, en esta situación determinada, mi estimado Jorge, es solamente la reproducción de la prolongación del bipartidismo en la Corte Suprema de Justicia. Y te voy a decir el otro elemento. Hay un elemento que no está en el Consejo de la Magistratura, que es lo que dije anteriormente. La visión ideológicamente conservadora de todos los miembros de la Corte. Hace poco murió un miembro de la Corte Suprema norteamericana. Era un representante del pensamiento conservador. Sí, señor. ¿Viste todo el debate que se dio alrededor de ese tema? Acá no hemos debatido Antonio todavía Scalia. eso. pero vos sabés- Acá sea quien sea, va a seguir reproduciendo ese pensamiento conservador, sea colorado y liberal, más allá de los cuoteos de los dos partidos políticos. Bueno, pero el 90% de la población es más conservadora.
Dentro de los abogados, el 55% son colorados, el 20% son liberales y el solo resto son... Fernando, yo No una repita cosita... ese sobre lo que- criterio yo- porque con ese criterio está excluyendo a la minoría. No, hijo. yo te- No, voy a decir una pero cosa. caemos en tienen el que poteo, participar. no, entonces vamos a caer con el Aquella poteo. minoría tiene que En la participar y tiene la representación del garantía. pensamiento político. En la representación Acá del no hay pensamiento ninguna discusión en el Partido Liberal, Fernando, y vos sabés, o sea, no quiero que asumas una cosa, yo te voy a decir, no hay ninguna discusión sobre a qué van a ir a defender ideológicamente los favorecidos por el Partido Liberal. No hay ninguna discusión ideológica sobre, por ejemplo, la política penal. Entonces vos promovés un ministro de la Corte que no sabe que va a votar sobre política penal porque ustedes no están discutiendo eso, ustedes están discutiendo lo que dice Hugo, que es, hey, ¿este me responde o no me responde? No, Te termino la idea, perdón Fernando, te termino la idea nomás. Estos dos señores, Bajac y Blanco, son chanchos del chiquero de Yoyito. El chiquero de Yoyito fue desplazado, punto, se acabó, tenemos que poner chancho en nuestro chiquero. Esa es la discusión y es lamentable. No, porque justamente hay un cambio de la visión. Nosotros lo que buscamos ahora es un poder judicial independiente y tenemos que darle, porque todo el resto no funciona si nosotros no tenemos un poder judicial independiente. La corrupción va a existir siempre. Lo que no puede más existir es impunidad. Y es eso lo que buscamos. Un mejor poder judicial. Pero ustedes quisieron hacer en bloque el juicio y eso es repetir el esquema que ha fracasado. Y bueno, pero necesitas partir de algo. No, o si partir de un o si cambio. no vamos a entrar en esta historia que proponen hoy Efraín y Paco, es no hacer nada. No, está bien. No, acá porque vos hablás con fulano, mejor no hacemos nada. Una preguntita. Y tenemos que hacerlo. Una preguntita nomás, Fernando, sí, no Sí. quiero salir del tema, pero sí. ¿Cómo es lo que vos te animás a decir que ellos están cobrando $200,000? Yo no dije que están cobrando 200.000. Así dicen los diarios. No, No, es un rumor. él lo dijo. Es un rumor que está corriendo. ¿Pero quién dijo el rumor? ¿Vos dijiste? Yo no dije rumor. No, te pregunto vos. No, pues, a veces te atribuye a vos. No, yo no la dije atribuye. rumor. Rumor, dice. No, Se corre en los rumor. pasillos del Senado. Yo no dije nada. Corre en los pasillos del No, Senado. porque eso no es serio. Y arregló seguido aparece la declaración de él, donde hace referencia yo- a que de O sea su que posición. ese Es lo que estaba corriendo. Si me permiten, ese es un tema muy delicado porque yo también pensé que lo dijo él. Efectivamente, no sé a dónde leí o lo Es la escuché. forma que pusieron en la Está nota. bien, puede Pero ser. convengamos que eso no me diga que te sorprende que eso ocurra. No, No, lo decís no, por no, eso, No, ¿verdad? no, no, Porque pero no se puede sostener una No, acción ¿sabes lo política que- sobre un yo te voy a rumor. contar- Te voy a contar una cosa. Que te voy a contar, vos sabés, él sabe también. Y la audiencia me sabe. Hay muchos rumores en el ámbito político y en el Senado y en diputados. Por ejemplo, hay rumores de que hay diputados y senadores liberales que cobran de cartes, aparte, Sí. ¿verdad? Yo lo escuché siempre, no me consta, yo no puedo decir eso, no me consta, ¿verdad? Pero dicen que y coincide muchas veces con el sentido de los votos de diputados y senadores. Pero ¿a dónde nos lleva esta situación cuando colocamos el rumor? Vamos a suponer que sea un rumor. Todo es un problema de ABC que instaló No, ese está rumor. bien. Acá con ese tema nosotros nos estamos desviando al fondo, No sabe- al fondo no, senador. no sabe por qué. Porque es discutamos que se le tira eso para paralizar pues, ¿Sabe la por qué? resistencia. ¿Sabe por qué, Jorge? ¿A ustedes no les parece que ya que hay un rumor que diputados y senadores cobran de cartes, aparte de la dieta parlamentaria, y ahora que surge ante la inminencia del juicio político, la renovación, ¿a usted no les parece que algún fiscal, alguien del Ministerio Público tendría que ya investigar en este tema? Pregunto. Hay cosas Yo pedí que- que le procesen a él. Hay cosas que no Pregunto, se, hijo. hay Por cosas eso que que no es se pueden y importante, por nosotros eso que- venimos reclamando. Por ejemplo, lo que sí se dice es que en la Corte se distribuyen cargos y no se puede investigar, no va a haber un fiscal, la Contraloría no puede entrar, a nosotros no nos responden. Y Y entonces- ellos tienen por inconstitucionalidad, ellos pueden hacer lo que quieran, sin concurso, sin publicidad, sin nada. Se mueren de risa con el tema de la ley de la transparencia. Lo que sí hay es eso, ¿verdad? Eso sí te puedo asegurar. Y lastimosamente a nadie se podía pedir, un poco el listado de las últimas contrataciones que hiciste en los últimos 6 meses. Yo se tengo puede. una fuente de la Corte que tiene ese dato. No, ¿Quién no es, se en estos puede. últimos No. años, quién le pidió cargo? De De los del funcionarios Congreso. de algunos parlamentarios yo que están sinceramente, ahora trabajando en la todo Corte. bien, hay que hacer esa investigación, no estoy diciendo que no. Pero sinceramente creo que la política judicial del Paraguay tiene, digamos, otro carril por donde tiene que discurrir, que no es este carril. Entonces, si nosotros estamos discutiendo que yo le voy a sacar a un ministro de la Corte porque me contrató un barbero o un chofer,
estamos fritos, porque yo lo que Estamos hablando por mal desempeño de de sus mal funciones, desempeño de funciones. que es pero- lo que vamos a discutir No, en yo el te juicio diría, político. yo te diría el caso Rufato, el Claro, caso Zafiro. claro. Pero ustedes agregaron ahí, y te digo, ustedes los liberales agregaron ahí la inamovilidad. Pero mi eso querido ya- eso es lo de Fernando. menos. No, Esa es esa una es la causal discusión número que uno. lastimosamente no se pudo dar la vez pasada, que es el objetivo que habíamos tenido con el senador Baqueta de llevarla al Senado. Porque tenemos dos posturas. La postura institucional del Senado sigue siendo la de no reconocer la inamovilidad. Porque es la postura histórica. Ya en un programa acá ya te leí todo. Sí, pero toda Marito ya la- dijo que no. Está bien. Sí. La Corte ya dijo que no. Y bueno, ¿y cuál es el criterio que debería primar? Es una inconstitucionalidad, solamente rige para el beneficiario, el que solicita. Entonces sigue primando el criterio. Nosotros tenemos que cambiar el criterio. Entonces, ya cambiaron la ley. Está bien, pero tenemos el otro tema que es el mal desempeño de sus funciones y solamente puede ser tratado en el plenario Pero- a través del mecanismo constitucional de separación del cargo que es el juicio Fernando, político. escuchame una cosa. No me voy a referir al caso de Garay porque me parece que es un caso especial, pero en el caso de los dos liberales, o sea, de Indulfo y de Miguel Oscar Bajac, acá hay una cuestión que es sencilla. Ustedes pusieron en el número 1 del nivel acusatorio la inamovilidad. Porque sigue siendo el criterio de la Corte, No, del señor, Senado. no es cierto, porque ustedes tienen una ley aprobada que derogó la ley en la cual se basan ustedes. La ley no menciona, pero sigue siendo el criterio y no se dio el La ley debate. 3053 creo que es. Y bueno, pero ahora, Lo que pasa es que otro seguimos punto. En haciendo- primer lugar, acá hay sectores que no quieren hacer el juicio político. Uno, ¿por qué que no quieren hacer? Vayas a saber. Porque salió después de mucho tiempo un dictamen que dice solamente corresponde dar seguimiento al trámite. Se tardó desde 1 año y pico para sacar ese dictamen. Ya tenemos el dictamen. Ahora vamos a empezar a correr el juicio político, se presentarán los alegatos, se presentará la defensa, se presentarán las pruebas, se rechazan o se aceptan las pruebas y en base a todo eso nosotros O sea que vamos hay a un poder vicio- dictaminar hay si un corresponde o no la destitución. Estimado senador, es un vicio increíble, un error increíble que ustedes cometieron. ¿Cuál? En la denuncia hecha en diputados, después de estar firmada por senadores. Y este es un juicio Increíble. político. Pues, Pero- eso no es un juicio ordinario. Vamos a entrar en el debate si es juicio político. No, ese es el sentido. La Cámara de Senadores es la Cámara juzgadora. ¿Sí? Resulta que los que van a juzgar de tu partido ya firmaron Bueno, la acusación. pero si vamos lo por menos ese una criterio- mínima cuestión de ética, de No. forma, de Pero ahí, pero representación. eso es muy... No, Si no, vamos es por ese fundamental. criterio no No, es deberíamos, fundamental. no Pues es deberíamos juicio poder político. opinar. Es que, Claro. es que Entonces, pierde claro, credibilidad. claro, Le vamos a político, descalificar político, por preordinar. Vos sabés que yo defiendo la figura Sí. del juicio político, Fernando, pero hay una cuestión de forma básica que hay que Claro, mantener. Bueno, pero Si no todos pierde tenemos credibilidad, Pero posiciones. entonces yo no voy a Todos poder tenemos opinar. Yo te voy a decir, posiciones. ¿sabes ¿Cómo qué? el político no va a Vos no vas a opinar? votar Yo no porque estoy ya opinando. preopinaste. No Yo existe quiero eso. aclarar con ustedes que el sentido del voto del Frente Azul lo vamos a dar a conocer después. Yo acá no vine todavía a opinar sobre el sentido del voto. Pero me permití una cuestión y te quiero preguntar, si me permite acá los preguntadores periodísticos. El tema de la Corte no es solamente que se reparten los miembros de la Corte. ¿A vos crees? Porque tal vez eso sí podamos demostrar, ¿verdad? Los jueces se han repartido los dos partidos políticos en toda esta historia del 92, esta parte, como parte de la descomposición del pacto de gobernabilidad del 2000. Entonces, es cierto, Mira, es Hugo, cierto. si vos te fijas en la composición de la afiliación política del Poder Judicial, te vas a encontrar que una inmensa minoría pertenece al Partido Liberal. Una igual minoría pertenece a gente no afiliada a los partidos y una gran mayoría pertenece al Partido Colorado porque el Eso no me cabe duda. 55% de los abogados Eso no me son cabe colorados. Eso no me cae. Pero Yo vos- creo que vos sabés tenemos no que es terminar eso. la calificación de jueces en Colorado, de liberales y cualquier cosa. Claro, tienen que ser jueces. Los jueces, aunque sean 100% Colorado, 100% Frente Guazú. Y está bien, a eso queremos llegar. Pero vos haces esa apreciación, Fernando, perdóname que te diga, Sí. pues yo sí te voy a señalar algo que Hugo no te está diciendo Sí. con el tema del reparto de los jueces. Es verdad eso que vos decís en el porcentaje. Lo que no estás diciendo es que los jueces liberales se colocaban en distritos especialmente interesantes para los liberales, por ejemplo, Alto Paraná, ¿o no? No. ¿No? Pero en todo, la misma proporción tenés en todo. No. Pero yo te voy a enviar
porque tenemos el estudio, te voy a enviar la composición y vas a ver que en todos lados tenemos la misma Pero tenemos que composición. empezar a confiar en nuestras instituciones. Sí, Hoy vos me vas a para decir eso hay que que vos, hacerlo bien. Claro, pero digo nomás... Bueno, de pero la selección pero de una cosa es claro, pero de opinar, este, yo- no, espera, porque de este pequeño avance, vos pones en duda el trabajo que está haciendo el Consejo de la No, Magistratura. yo apoyé ese trabajo. bueno, Lo que entonces- no apoyo es el juicio en bloque. No voy a No, apoyar ya nunca, dijo, sí, no ya va a ser dijo. en bloque, vamos a hacer de a de uno. uno. Y vamos a hacer de a uno, Va a ser ¿eh? de a uno. Sí, pero una cosa. No, eso de a uno estamos de acuerdo. En el documento de diciembre de 2014 nosotros ya dijimos que tiene que ser 1 a 1. Ya dijimos eso. Fíjate, Eso no hay nosotros problema. queremos que se haga. Ok, eso no hay problema. Pero ¿de dónde salió esto? Queremos cambiar la Corte, queremos cambiar el Poder Judicial. ¿Y por qué 3 nomás van a ser sometidos a juicio? Porque no digo ya el resultado final. Pero la Corte, no sé si van a hacer una encuesta o no, es muy difícil sostener una defensa de esta Corte. Es muy difícil. A 3 nomás lo que van a ser cambiados, mi estimado senador. ¿verdad? Ese, Hugo, es el discurso de aquellos que no quieren tocar el tema del Poder Judicial. por qué? Porque ya pasaron, imagínate, del 14 a la fecha. Un año. Más de un año. Más de un año. Decime, Está bien, ¿dónde está pero ese es Amado un debate, Florentín? pero ese es un ¿Dónde de- está ese es un debate que él lo tiene que hacer ¿Dónde está con otro sus juicio político? correligionarios, no con nosotros. Nadie Pero arrimó, no, nadie pero arrimó. Yo no estoy reclamando ni correligionarios Claro, que tienen Fernando, ese perdón, discurso. pero el Senado no puede decir ahora, ay, me molesta que estemos hace un año. No, ustedes son los culpables. Pero yo vengo reclamando Ustedes no constantemente. tenían los votos, por eso fueron postergando. Yo vengo todo lo que reclamando pasó en ese un constante. año. Desde que asumí el liderazgo de bancada, yo vengo reclamando constantemente. Hay un montón de publicaciones. No Vale. se quiere tratar. Nos tenemos que ir. Imagínate. Porque no tienen votos. Están los 30 Pero votos. yo senador. no, yo quiero tratar con o sin votos. Fernando, Lo que no espera se un poco. puede hacer. Nos tenemos que ir. Están los 30 votos. Por lo que se olfatea, no hay. No hay. Ni va a haber. Fernando Yo Silva. no creo, hoy por hoy no creo que haya. Vamos a ver en el transcurso, porque esto estamos hablando de 2 meses de acá adelante. O sea, vamos a seguir así como No está. va a haber, no Vamos va a a haber. ahí vos estás feliz por eso. Yo estoy feliz Ah, porque... está feliz por eso. Porque, Ah, genial. porque Ah, está fracasan feliz. los cacicazgos Está feliz porque políticos. siguen estos No, corruptos. señor, porque qué fracasan los genial. cacicazgos No, políticos. No tienen nada que ver. Fracasan aquellos que estamos queriendo cambiar y vamos a conseguir Claro. cambiar en algún momento. Nos vamos. Muchas gracias. Chao, Enrique.